La escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan 11. A partir del versículo 1 hasta el versículo 10. Juan 11, 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Hasta ahí, oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu gran misericordia, gracias por cada uno de los que has traído en esta mañana para honrar tu nombre, para presentarnos delante de ti en agradecimiento y en súplica. Te suplicamos una vez más por la salud de nuestro pastor, que lo bendigas a él y a su familia, Padre, que estés con todo aquel que lleva responsabilidad de una congregación, sea pastor, diácono, directivo, sea evangelista, ministro, que alientes y fortalezcas a ellos y a sus familias, Padre. Te pedimos la guía de tu Espíritu para ser instruidos en tu palabra y que podamos entender y obedecer por medio de tu Espíritu Santo, y que no hagamos ni digamos nada para daño de nadie, sino para glorificar tu nombre en todo. En el nombre de Jesucristo te suplicamos, Padre, que recibas la súplica de aquel que ha venido a poner una petición, Padre. Bendito sea por siempre tu nombre, y en ti esperamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El versículo 3 que leímos nos testifica que había una situación de necesidad en una familia. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Dicen que la enfermedad es parte de la vida del ser humano. Y pues nosotros sabemos que a cualquier edad la enfermedad acompaña al ser y aflige al ser humano, sea niño. Allá vemos a la madre de familia acudir al médico con su tiernito, su tiernita, acudir a la farmacia, y si no funciona, pues yo me acuerdo que hasta termina uno haciendo aquellas recetas del carapacho de cuzuco,
Sí, hay aflicción. Hay familias que conservan tradiciones de medicinas. Hay una que se hace con brasas apagadas y con toma de empacho y un montón de cosas que lleva. Bismutina, hoy como ya no hay bismutina, creo que usan otro componente. Pero eso nos habla de cómo la vida del ser humano es muy cercana a la aflicción, a la preocupación, de enfermedad, de muchas otras situaciones que ponen, como decimos nosotros, en qué pensar a las familias, a los matrimonios, a los amigos. Tantas adversidades que la vida plantea a los seres humanos y que no nos son agradables. Pero estas hermanas sabían a quién acudir. Así como estaban en aflicción, así presentan ellas su petición. Porque nos dice el versículo, enviaron para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Recordemos que en aquellas épocas las comunicaciones pues iban de boca en boca. No había más recursos que mandar una razón. No había otras formas que esperar a que alguien fuera y pudiera llevar el mensaje. Pero estas hermanas echan mano de aquel recurso. Posiblemente no podían acudir ellas, pero dice, enviaron. Seguramente fue alguien de su confianza. Ellas sabían a quién acudir. No enviaron a otro, ni fueron a otra persona. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El ser humano sabe de la existencia de Dios. En todas las naciones, las personas reconocen a Dios, aunque no crean. Reconocen a Dios. Es decir, hay un testimonio en su alma, posiblemente en su mente, de que hay Dios, de que existe Dios. Y saben que pueden acudir a Dios. Hay un salmo que nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, el ser humano en su condición limitada sabe que hay alguien más allá de los humanos. Sabe que hay algo más allá de sus circunstancias de vida o de lo que se pudiera llamar suerte o azar o cualquier fuerza, digamos, terrenal. El ser humano entiende que hay algo, que hay situaciones, que hay condiciones que escapan de toda interpretación en la naturaleza, en lo natural del mundo. Y podemos leer en el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así como en el ser humano hay conciencia de Dios,
Dios tiene sus propios planes para toda la historia del ser humano. Es decir, que todo lo que aquí acontece ya fue previsto por Dios. Y Dios tiene un propósito, o como se dice a veces en planificación, Dios tiene objetivos para la humanidad y para cada ser humano. Esto, les dijo Jesús, es para la gloria de Dios. Y agrega, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí tenemos un versículo que nos testifica que Jesús es Dios. Hay doctrinas que dicen que Jesús fue un profeta, otras dicen que era el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel. No, aquí este versículo nos dice, primero dice que esto era para la gloria de Dios y luego dice para que el Hijo de Dios sea glorificado. Si era para gloria de Dios, no es para gloria de hombres. Y si es para gloria del Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios es Dios, Jesucristo es Dios. Pero en esta situación contemplamos que Jesucristo estaba manifestando que para esa familia, para aquella situación, había un plan de Dios. Y que ese plan era para terminar en glorificar a Dios. Eso es para cada persona, eso es para cada uno de nosotros. Hay un plan de Dios para nosotros, para que en ese plan y en nosotros Dios sea glorificado. Es decir, que se manifieste el poder, la magnificencia y la misericordia de Dios. Hace unos días yo pues meditaba que a veces uno en la oración le dice a Dios, Señor, acuérdate de nosotros. Y yo creo que es bueno. Pero luego digo yo, ¿y si Dios se acordara de nosotros, qué se acordaría? De unas grandes maldades. Porque eso es lo que hay en nosotros. Así que yo dije, no, mejor le voy a decir que se acuerde de su misericordia, que se acuerde de su palabra. El plan de Dios no es de fracaso. El plan de Dios no es de pérdida. El plan de Dios es para honrar su nombre. Nosotros nos confundimos. Nosotros interpretamos con valores del mundo. Nosotros pensamos que éxito de un ser humano es acumular muchas posesiones, como aquel que dijo, alma, muchos bienes tienes para sí. Dicen que ahora las grandes empresas ya no trabajan ni por ganancias. O sea, su propósito, así como esas transnacionales, ya su propósito no es tener ganancias, sino que es expandirse. O sea, llegar a otro país y a otro país y a otra ciudad, y allá van a hacer estudios de mercado hasta los cantones, y si se puede, pues ponen una sucursal en aquel cantón y tienen esa gran competencia y que aquí ya llegó tal empresa y tenemos que llegar nosotros también, porque esos son valores que el mundo impone y que muchas veces nosotros somos invadidos por esos valores del mundo. Dios no se opone a que vivamos en buenas condiciones, en excelentes condiciones, a que podamos apreciar y ser beneficiados de cosas de este mundo. Dios no se opone. Pero la gloria de Dios es muy diferente a eso. Puede incluirlo, puede no incluirlo.
en el versículo 7 nos dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. A mí siempre me llamó la atención por qué les hace Jesús esa referencia al día y la noche. Nosotros cantamos una alabanza que dice: pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Yo creo que tiene su base bíblica en estos versículos. Pero en el mismo Evangelio de Juan, al inicio, cuando nos dice que Jesús vino al mundo para salvar al mundo y no para condenarlo, hay unos versículos que nos aclaran y nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque dice, continuando más o menos, porque sus obras son malas y no quieren que sus obras sean reprendidas. Pero el que está en los caminos de Dios, dice más o menos, ese le gusta la luz, porque quiere que sean manifiestas sus obras de que quiere agradar a Dios. Los discípulos se afligieron. Allá en los capítulos anteriores del Evangelio de Juan leemos que era cierto lo que le dicen: Señor, ahí donde nos dices que vayamos, ahora, hace unos días te querían matar a pedradas y allí querés que regresemos. Bueno, dicen los discípulos, vamos, que nos apedreen a nosotros también juntamente con él. Hay épocas en las cuales el mundo recrudece su oposición al Evangelio. Nosotros estamos viviendo una. En nuestros días el mundo recrudece su oposición al Evangelio. El mundo se llena de críticas al Evangelio y no hayan ni por qué criticar al Evangelio. Yo estuve viendo una publicación donde decían, no le den dinero a los pastores, mejor dénselo a las organizaciones de perritos. Yo creo que está bien apoyar a las organizaciones de perritos, pero ¿qué tiene que ver el pastor con los clubes? Es bueno, yo creo que es bueno todo eso. Que yo recuerdo que antes había en las unidades de salud, había una época donde salía el encargado a envenenar a los perritos de la calle. Y hasta la población decía, ya es tiempo que salgan a tanto chucho que anda en la calle. Ya superamos esa época, gracias a Dios. Hoy son muy apreciadas las mascotas, pero el mundo toma tanta situación. El diezmo, ¿cómo le aflige al mundo el diezmo? Pues yo creo que nosotros le podemos decir claramente, el diezmo y la ofrenda la presentamos con gozo delante del Señor. No se aflijan, no nos están manipulando, no nos han engañado para que traigamos el diezmo y la ofrenda. Es con gozo que lo traemos delante de Dios. Y tanta otra situación de donde el mundo busca desprestigiar al Evangelio. Me recuerdo que leí otra que decía, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Si es que la Escritura no le pide a nadie que crea en la iglesia, le pide que crea en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es importante estar en una congregación en la cual el Señor nos haya llamado.
tantas congregaciones que hay en el mundo, en la ciudad, y esperamos que haya más todavía. Si fuera posible que en cada cuadra hubiera una congregación, una célula, una reunión de grupos, ¿cuánta bendición trae? Allá cerca de donde yo vivo está la iglesia Josué. Y a veces ellos hacen sus actividades y yo he visto que como que ya han comprado un terreno y están en sus propósitos quizá construir allá y luego trasladarse para... Y yo digo, ojalá que si ellos se van alguna vez de aquí, que venga otra iglesia aquí, porque yo necesito que estén los hermanos de Josué ahí. El día jueves que ellos se reúnen y yo voy ahí por la noche, yo voy tranquilo y contento que ahí van a estar los hermanos. Los que cuidan los carros van a estar ahí y me van a saludar, los voy a saludar. Yo pienso que aquí los vecinos se sienten tranquilos que abramos ahí por la noche. Pero el mundo multiplica su oposición y su cuestionamiento hacia el Evangelio. Así hacían en aquella época y así hacen en toda la época. Pero allá nos dice claro el Evangelio de Juan de cuál es la raíz de eso. Sus obras eran malas y no querían que sus obras fueran reprendidas. Pero eso solo el Espíritu Santo lo revela en el corazón del hombre. Mientras tanto, el hombre se aferra a su misma bondad. Mientras tanto, todos creemos que somos buenos, que somos excelentes, que los demás son los malos, que los demás son malos vecinos, que los demás son rebeldes y solo nosotros somos los buenos. Es el Espíritu Santo, dice, el que redarguye de pecado. O sea, el que contrarresta esos argumentos y nos dicen, habla claro, sé sincero, mírate bien en el espejo. Hay una alabanza que dice que la Biblia es un espejo y es cierto. Aquí miramos, aquí dice claro lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Ahí está con su propio nombre. No hay donde confundirnos. Pero nosotros que ya conocemos esta historia, tenemos que recordar en el versículo 25 de ese mismo capítulo, cuando Jesús se presenta ante ellos, dice el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa es la respuesta completa, esa es la respuesta total de Dios para toda situación, para toda persona, para toda personalidad, para toda condición humana. ¿Crees? Sí, Señor, le dice ella, yo he creído. Entonces no hay más que platicar. Hemos llegado a la respuesta necesaria. ¿Puedes creer en Jesús? Hay un versículo que nos dice, como tu Señor, como Señor y Salvador. Señor quiere decir jefe, general, el que manda, el que ordena, el que decide, el dueño, el gerente general, pudiéramos decir, en el ambiente empresarial. Bueno, quizás con todo y accionista, ¿verdad? Porque dicen que a él lo manda la asamblea de socios o como pudiera ser en ese ambiente. Pero cuando la persona entiende que el Señor es Jesús y que su respuesta que ha anhelado es que Jesucristo sea el Señor de su vida, ahí se ha resuelto todo.
Ahí se ha encontrado el verdadero camino. Ahí ya no hay más donde buscar. Aquellas hermanas estaban seguras. Aquellas hermanas perseveraban en su fe. Muchos cuestionan, ¿verdad? Y dicen, no, es que mire, estaban enojadas porque ni lo fue a recibir. No sabemos, la Biblia no dice eso. Hay situaciones donde las personas tienden a cuestionar a los personajes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, dicen de Pedro, es que Pedro era un gran impulsivo, un enojado. La Biblia no dice eso. Pues sí, pero mire, es que se sacó la espada. Sí, en ese momento posiblemente fue impulsivo, como todos somos impulsivos en algún momento. Podemos ser muy tranquilos, pero hay un momento en que somos impulsivos. Aquellas hermanas mantenían su fe, creían, seguían creyendo, no estaban en duda, estaban enfrentando aquella situación de gran aflicción, estaban enfrentando la muerte, pero su fe brillaba en medio de aquella dificultad. Hace años fue muy famoso un librito que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo nunca lo pude leer, leí una versión así pequeñita que publicaron años después, pero me gustó la conclusión. De seguro así era el libro original. En esas situaciones dice, el propósito es que tu fe brille. Y así le dijo Jesús a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, que tu fe no falle. En el plan de Dios, en el propósito de Dios, en el anhelo de Dios de que Él sea glorificado en nuestras vidas, está contemplado que la fe crezca en nosotros, que la fe se multiplique. Eso sí dice la Biblia que es posible, que la fe se multiplique, que la fe se fortalezca, que podamos encontrar el camino de Dios en toda situación y resistir los cuestionamientos del mundo y no ser llevados por las dudas que el mundo quiere implantar en nuestros corazones y encontrar el gozo de andar en todo haciendo la voluntad de Dios hasta el final. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu gran misericordia. Gracias por las bendiciones, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ampares y nos guardes, que bendigas a cada uno que se ha presentado delante de ti con gozo, pero también con necesidad en esta mañana, Padre. Te pedimos una vez más por nuestro pastor y su familia. Te pedimos por todos nuestros hermanos en otras congregaciones. Bendito sea tu nombre por siempre, porque solo tú eres Dios y en ti esperamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.